¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos al canal del Congreso de la República. Soy Rocío Martínez y estaré con ustedes desde la mesa de conducción. Les informamos que en breves momentos se dará inicio a la sesión del Pleno del Congreso. Nuestros equipos ya se encuentran ubicados en los diferentes puntos de transmisión para llevarles toda la información. También indicar que está prevista la asistencia del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, y del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, quienes han sido invitados para informar sobre las medidas que estarían tomando para evitar el avance de grupos prosenderistas o terroristas como el Movadef. Esto es entonces lo que tenemos en cuanto a la sesión del Pleno del Congreso, pero también tenemos otras actividades que se desarrollarán a lo largo del día en el Congreso de la República. Y en este momento, para que nos dé mayores detalles, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Carlos Aponte, que se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos. Adelante, Carlos. Gracias, Rocío, y en esta oportunidad vamos a conversar con el congresista José León, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y vocero alterno de Perú Posible. Congresista, importantes leyes en materia de lucha contra la subversión y el narcoterrorismo se aprobaron anoche. Sí, mire, en este tema todo el Congreso tiene que estar unido. La estrategia contra el narcoterrorismo es una estrategia no de bancada, no de partidos políticos, es del Perú y debe asumirse como una política de Estado. Y aquí en el Congreso, donde están representadas las fuerzas democráticas que han superado y son instituciones políticas, estamos llamados a en este tema cerrar filas. Nada de medias tintas, nada de tibio frente a esta estrategia, y por eso es que nosotros fortalecemos a las Fuerzas Armadas, fortalecemos a la policía con estas normas, a efecto de que la policía pueda cumplir con la moral en alto, la difícil tarea de devolvernos un país en democracia, un país que crezca con tranquilidad. Antes de la aprobación de esta norma, las Fuerzas Armadas no podían intervenir en el tema del tráfico ilícito de drogas. Ahora ya lo van a poder hacer. Sí, por supuesto. Mire, la zona donde se están produciendo las mayores cantidades son zonas inhóspitas, donde esto es tarea justamente de la defensa nacional, de la soberanía nacional, y las Fuerzas Armadas, nuestro glorioso ejército, está preparado para esta tarea. La policía tiene que entrar por el lado de la seguridad ciudadana en las zonas urbanas y metropolitanas, y las Fuerzas Armadas justamente en esta guerra no declarada, pero que al fin guerra, que nos estamos enfrentando ahora contra este narcoterrorismo, que además tiene mucho dinero, tiene muchas armas, tiene un gran equipamiento frente a nosotros, que de a de veras hemos estado en estos últimos años creyendo de que ya el terrorismo estaba casi desaparecido, y hoy día nos damos con la ingrata sorpresa que cada vez ha estado fortaleciéndose, y hoy día no solamente en la parte operativa, sino en la parte política, con este movimiento de fachada que es el Movadef. Ahorita sobre ese tema justamente se presenta dentro de breves minutos el canciller. ¿Qué expectativa tiene su bancada y especialmente usted, qué expectativa por la presencia del señor Roncagliolo? Bueno, lo que hoy día debe pasar es que primero hay que decir que el canciller viene no por una interpelación, viene porque ha entendido que el Congreso está queriendo alguna explicación respecto a los últimos acontecimientos acontecidos en la Embajada de Argentina. Y yo creo que para empezar el problema hay que darle la vuelta en la página. El embajador Lynch ha sido renunciado, ha pagado por este error. Hoy el canciller viene probablemente a explicar qué otras cosas vienen en las otras embajadas que entiendo se les ha notificado, para que tengan mucho cuidado, porque justamente lo que te decía, este movimiento de fachada, este brazo político del narcoterrorismo... ¿Sobre ese tema el canciller merece ser interpelado, censurado? No, de ninguna manera. Por eso yo digo que esto es un tema superado, pero el canciller viene a explicar la estrategia que viene. Y yo creo que hoy día, más bien en el Congreso, tenemos que dar una señal ante el país de que estamos con el gobierno, que aquí no hay partido político, que aquí no hay ideología, y que frente al narcoterrorismo nosotros tenemos que estar unidos. Y hoy día el canciller debe recibir el respaldo del Congreso. Esto sería lo responsable
para que con la moral en alto se pueda llevar adelante esta estrategia. De ninguna manera, para redondear la idea, a estas alturas siquiera valdría la posibilidad de una interpelación, porque recuerde usted que estamos a pocas semanas de que se emite el fallo de la Haya. Y este fallo de la Haya tiene que encontrarnos de pie, tiene que encontrarnos fuertes, tiene que encontrarnos unidos, porque probablemente cualquiera sea el resultado que nosotros entendemos va a ser a favor de Perú, Chile va a tener alguna reacción política, y frente a esa reacción política, en el Congreso fundamentalmente, donde están las fuerzas políticas, tenemos que demostrar unidad en el entorno de nuestro gobierno y en el entorno de nuestra Cancillería, que está liderando esta batalla legal en la Haya. ¿Su bancada política apoyará la designación del señor Gutiérrez como defensor del pueblo o todavía no se han puesto de acuerdo sobre la materia? Eso es definitivo, nosotros hemos sentado posición, nosotros no vamos a apoyar esa candidatura, nosotros no consideramos idóneo al señor Gutiérrez, puede tener los méritos para su profesión o etcétera. Pero no han habido acuerdos en la Junta de Portavoces, en las reuniones que han tenido para que lleven esta propuesta al Pleno Congresista. Mire, se hizo un esfuerzo por tratar de buscar un candidato de la Comisión Calificadora Evaluadora y para eso firmaron los portavoces, pero sin opinión de fondo. Por eso es... Pero la opinión de los voceros es la opinión de toda la bancada, digamos. No necesariamente, ¿por qué? Porque para el consenso de nombrar el defensor hay una comisión especial de evaluación. Y esta comisión especial de evaluación es la que tenía que decir cuál era el que representaba el consenso de las bancadas. Y nosotros hemos expresado que no estamos de acuerdo y que no avalamos la candidatura del señor Gutiérrez por las razones de que tiene cierto sesgo político. Le agradecemos al congresista José León por las declaraciones brindadas al canal del Congreso de la República y nosotros volvemos a la mesa de conducción con Rocío Martínez. Gracias, Carlos, por la información y las declaraciones del congresista José León, quien ha expresado su respaldo y el respaldo del Parlamento Nacional a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Precisamente ayer el Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en estado de emergencia. Entonces, las Fuerzas Armadas podrán incautar drogas y detener sospechosos en zonas de emergencia. Y en este momento vamos a enlazarnos con nuestra compañera Elsa Iturriaga, que se encuentra en la galería del hemiciclo principal. Adelante, Elsa. Gracias, Rocío. Muy buenos días a todos los televidentes que se conectan a la señal del canal del Congreso de la República en esta cobertura previa que hacemos a la sesión plenaria convocada para esta oportunidad. Como bien han manifestado nuestros compañeros, hay también un amplio respaldo a la gestión del canciller Rafael Roncagliolo, quien, como ya se sabe, se ha solicitado su presencia por parte de la representación nacional para explicar los hechos públicos ya conocidos ante la renuncia del embajador del Perú en Argentina, Nicolás Lynch. Bien, definitivamente también tras la aprobación de normas que favorecen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, el Pleno del Congreso también tiene pendiente el debate y aprobación de varios dictámenes que han sido emitidos por diferentes comisiones ordinarias. Tal es el caso de la Comisión de Vivienda, que plantea modernizar los servicios de saneamiento, así como los dictámenes de las comisiones tanto de presupuesto como de salud, referentes a autorizar el nombramiento de los médicos cirujanos que se encuentran contratados en las plazas orgánicas presupuestadas, así como aquellas plazas no cubiertas que cumplan requisitos establecidos en la ley. Por último, también de la Comisión de Relaciones Exteriores son varias las iniciativas aprobadas por este grupo dictaminador, como la referida al Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre las repúblicas de Perú y Portugal, suscrito en el 2010 en Lima, Perú. Son referendas, ratificaciones que se hace y se verifica que sean constitucionales. Cabe señalar que tenemos información que ya se encuentra en el Palacio Legislativo el Canciller de la República. Otro de los proyectos de la Comisión de Relaciones Exteriores plantea aprobar el convenio de seguridad social a suscribirse entre Perú y Ecuador, además de otros acuerdos bilaterales de la misma comisión. Vamos a dar pase nuevamente, mientras continúa el pase de lista aquí en el hemiciclo de sesiones, a nuestra compañera Rocío Martínez, quien está en la mesa de conducción. Adelante, Rocío.
Gracias, Elsa, por la información. Son varios los proyectos de ley que se encuentran en la agenda que serán puestos a debate y posteriormente votados en la sesión de hoy. Como informaba también nuestra compañera Elsa Iturriaga, ya se encuentra en el Parlamento Nacional el ministro de Relaciones Exteriores. Y de inmediato vamos a dar pase a nuestro compañero Carlos Aponte, que se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos. Adelante, Carlos. Gracias, Rocío, y ahora vamos a conversar con el congresista Rogelio Canchas, representante del nacionalismo por la provincia constitucional del Callao. Congresista, importantes proyectos de ley se aprobaron anoche en materia de lucha contra el narcoterrorismo. Sí, yo creo que como ya es novedad en este Congreso, los miércoles estamos trabajando todo lo que es seguridad ciudadana con la Comisión de Defensa. Y ayer se han bastantes proyectos, uno de ellos de mi autoría, el tema de declarar, digamos, el día 22 de abril y el 12 de septiembre, que son fechas claves que nosotros atacamos acá el terrorismo, que cada primer día del mes en los colegios, principalmente en todos los colegios, se debe de hablar de esa época nefasta que hemos vivido nosotros, porque el Movadef nos está ganando ahí, nos está ganando en los jóvenes, nos está ganando la iniciativa. Entonces nosotros tenemos que cerrarle el paso al Movadef. Como el presidente Ollanta ha dicho, esto no va, yo creo que todos debemos apoyar, y este proyecto de mi autoría va a ayudar, porque ya anoche se aprobó. ¿Esto es solamente para los colegios o también universidades o centros superiores de estudio? Porque recuerde usted que el Movadef está entrando en las universidades y los centros pedagógicos también. Sí, tú dices bien, exactamente. Lo que pasa es que hemos comenzado con los colegios y vamos a tratar de ampliar hacia las universidades, pero también dice que las empresas, digamos, del Estado, llámese Canal 7, El Peruano, deben ellos hacer programas para recordar a la ciudadanía y a los jóvenes, sobre todo la época nefasta que hemos vivido, y las empresas privadas también se le dice, ayúdanos, ojalá que ellos lo reciban bien. Espero que el presidente ya firme este proyecto en los próximos días, entonces ya se ha publicado, y vamos a tener que darle duro a esto, porque el Movadef se está metiendo muy fuerte. No solamente acá, sino en el extranjero. Acuérdense, hemos tenido problemas con el embajador de Argentina, y esto nos ha traído que hoy día el canciller va a tener que estar con nosotros ya invitado, porque ahí sí, gracias a Dios, digamos, los coordinadores parlamentarios se dieron cuenta de que no es el momento de interpelar, o sea, este es el momento más bien de hablar en armonía, porque todos debemos estar unidos contra el terrorismo y sobre todo con el proyecto de la Haya que ya se va a presentar. Justamente para hacer frente al Movadef y al terrorismo, la ministra de Justicia planteó, ¿no?, que el delito de terrorismo sea tipificado como delito de peligro. ¿Esta es una buena alternativa para hacer frente a los grupos prosenderistas? Yo creo que es el momento de que debemos cerrar filas completamente. Y si el ministro de Justicia ha presentado, y estamos de acuerdo totalmente, porque ellos buscan fachadas, se están cubriendo, entonces hay que cerrarle todos los caminos. Movadef es el brazo de Sendero Luminoso, es claro. Por eso estoy totalmente en desacuerdo con la opinión del ex Lerner, que fue primer ministro. Estoy totalmente en desacuerdo, no se le debe dar ningún tipo de espacios. ¿Se bajó la guardia en la lucha contra el terrorismo congresista en los últimos años? Yo creo que no se ha bajado la guardia, muy bien lo dijo el presidente Ollanta, lo escuché, nos critican, pero se decretaron leyes, como por ejemplo, los cuarteles están vacíos, leyes donde ahora los muchachos no quieren servir a su patria, hay que estarlos obligando, antes era voluntario, ahora hay que estarlos obligando a ir, y los cuarteles no tenemos cómo combatirlo, lo he dicho, pero ya se está armando todo un conjunto, todo un equipo, y van a ver ustedes que en los próximos meses vamos a combatir esta lacra que tantos años está haciendo al Perú. Le agradecemos al congresista Rogelio Canchas por las declaraciones al canal del Congreso, y nosotros regresamos a la mesa de conducción con Rocío Martínez. Gracias, Carlos, por la información. Han sido las declaraciones del congresista Rogelio Canchas, quien ha expresado su total respaldo y el respaldo del Congreso, que se encuentra uniendo esfuerzos para luchar contra el avance de grupos prosenderistas o grupos terroristas. Justamente en breves momentos, para informar sobre el particular, asiste a la sesión del Pleno del Congreso el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. Y en este momento vamos a enlazarnos
con nuestra compañera Elsa Iturriaga, quien se encuentra en la galería del hemiciclo principal y quien nos tiene mayor información sobre lo que está ocurriendo desde ese punto de transmisión. Adelante contigo, Elsa. Muchas gracias, Rocío. Efectivamente, ya se encuentra acá también el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, haciendo uso de la palabra tras el pase de lista y verificando el quórum de reglamento para dar oficialmente inicio a la sesión. Veamos. Señores congresistas, el quórum para la presente sesión es de 56. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Señores congresistas, el relator hará un anuncio. Por disposición del segundo vicepresidente del Congreso de la República, se está distribuyendo a todos los señores parlamentarios los manuales de control parlamentario y proceso legislativo de autoría de la señora Patricia Robinson Urtecho. Este importante esfuerzo ha sido posible concretar gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, como parte del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de la función de representación legislativas y de control del Congreso de la República. Bien, señores congresistas, encontrándose en los salones de la presidencia el señor ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, quien previa coordinación con la Junta de Portavoces concurre para informar sobre asuntos de política exterior a raíz de los acontecimientos ocurridos en países como México, Chile y particularmente Argentina. Se le va a invitar a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breves momentos. Bien, tal como lo ha anunciado el titular del Poder Legislativo, Víctor Isla Rojas, se suspende por breves momentos la sesión del Pleno del Congreso a fin de que ingrese a este recinto parlamentario el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, quien, como ya es de conocimiento público, estaba previsto que asista hoy a esta sesión plenaria tras una moción presentada de interpelación debido a la renuncia también del embajador del Perú en Argentina, Nicolás Lynch, por haber recibido a inicios de este año a integrantes del grupo Movadef, un grupo prosenderista, tema que ha causado rechazo en la mayoría en todos los parlamentarios que han emitido opinión aquí a través del canal del Congreso de la República. En unos momentos más se va a dar inicio a reiniciar esta sesión. Cabe señalar que la moción de interpelación fue presentada por parlamentarios tanto de concertación parlamentaria, de la bancada de concertación parlamentaria, así como de la bancada fujimorista, que planteaban la interpelación del canciller a fin de que informe públicamente a la representación nacional sobre la política exterior del Estado peruano en relación con las actividades que vienen realizando movimientos terroristas y prosenderistas como el Movadef en el extranjero, como los ocurridos en países como México, Chile y en particular Argentina, donde inclusive el ahora ex embajador Nicolás Lynch Gamero se reunió en nuestra sede diplomática de Buenos Aires con activistas del Movadef el 17 de enero de este año. La moción ha sido presentada el 5 de noviembre. El pliego interpelatorio consta de 24 preguntas. Según el reglamento del Congreso de la República, la interpelación de los miembros del Consejo de Ministros figura en el artículo 83 y dice que el procedimiento de interpelación de ministros se reanuda la sesión. Se desarrolla de acuerdo a la presidencia y la mesa reglas. directiva se acaba de reiniciar complacen en expresar su más cordial saludo al señor ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, y conforme a lo pertinente al literal ley del artículo 55 del reglamento. Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas, por esta
nueva oportunidad de concurrir al Congreso para explicar a la representación nacional aspectos referidos a la política del sector Relaciones Exteriores. Como siempre, vengo al Congreso de la República con la mejor disposición para sostener con la representación nacional un diálogo, un intercambio transparente que nos permita avanzar en nuestra democracia y en la promoción y defensa de los intereses nacionales. En esa perspectiva y en ese sentido, realizaré una exposición sobre la política exterior con la cual aspiro a responder a las 24 preguntas contenidas en el pliego interrogatorio adjunto a la moción de interpelación que en días pasados ha sido circulada en este Palacio Legislativo. La primera pregunta del pliego se refiere a la política del Estado para contrarrestar los intentos del terrorismo y de sus movimientos de fachada para reorganizarse desde el exterior. La respuesta a esta pregunta permite estructurar una exposición que ofrezca a la representación nacional una cabal comprensión del nuevo fenómeno que enfrentamos, así como de la estrategia que estamos desplegando al efecto, y al mismo tiempo responder a otras de las preguntas del pliego. Quiero destacar, señor presidente, que el asunto que nos convoca, la política exterior frente a las actividades de movimientos terroristas y prosenderistas, reviste, por supuesto, la mayor importancia para el Perú. No es necesario recordar aquí que durante más de 2 décadas nuestro país sufrió la violencia desencadenada por Sendero Luminoso, ni es necesario tampoco recordar los daños humanos y materiales altísimos ocasionados por dicha violencia. Enfrentamos ahora nuevos intentos de esa organización terrorista por volver a ser la grave amenaza a la democracia que en el pasado llegó a ser. Resulta pues vital, señor presidente, desbaratar la actual pretensión de un grupo muy reducido que busca desinformar en el exterior para aparentar una representatividad y un peso político de los que carece dentro y fuera. Debemos estar unidos para enfrentar la inaceptable intención de obtener amnistía general para los terroristas presos y, en particular, de obtener la liberación de su líder, Abimael Guzmán. Nuestra democracia enfrenta un reto y una prueba. Su madurez y su cohesión se convierten en componentes fundamentales para nuestra seguridad. En tal sentido, conviene empezar por recordar que la política no puede ser otra que la establecida en el Acuerdo Nacional. En concreto, la 7ª política de Estado, que se titula precisamente Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Esta política nos compromete a fortalecer el orden público, propiciar una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia y sensibilizar a la ciudadanía contra la violencia en un marco de estabilidad social. El gobierno del presidente Ollanta Humala está profundamente comprometido con esta política de Estado. En atención a ello, señor presidente, voy a pasar a explicar el papel que le toca cumplir a la Cancillería, en particular
frente a la campaña desarrollada en el exterior por el así llamado Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, organización de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso. Como se verá en los hechos que vengo a referir, de cara a movimientos relacionados a grupos terroristas peruanos, la ejecución de nuestra política exterior mantiene vigentes las estrategias establecidas con motivo de la lucha que se sostuvo contra el terrorismo de Sendero Luminoso. Se trata de una lucha que debemos desplegar en el frente de la opinión pública internacional y en el de la seguridad misma de nuestras misiones diplomáticas y consulares y la seguridad de los numerosos peruanos que viven en el exterior. Pasada la época de mayor actividad senderista en el exterior, nos enfrentamos hoy a un fenómeno nuevo que obliga a ajustar nuevas estrategias. Tenemos un contexto distinto. Las actividades del Movadef en el exterior responden a una nueva estrategia que, desde enero del presente año, busca ganar visibilidad, busca sobre todo aparecer en los medios, aprovechando las libertades ofrecidas por regímenes democráticos a través de esporádicas actividades de estos grupúsculos. La primera de dichas actividades tuvo lugar en Buenos Aires el 17 de enero, 3 días antes de que el Jurado Nacional de Elecciones rechazara definitivamente la pretensión de Movadef de ser inscrito en el registro de organizaciones políticas. Como es de dominio público, los sucesos registrados ese día, el 17 de enero, a la postre precipitaron la reciente renuncia del embajador del Perú en la Argentina. Sobre este particular, es preciso compartir con la representación nacional información de inteligencia, información secreta, recabada a través de nuestra misión en Buenos Aires y de la coordinación existente entre las entidades del Estado. La naturaleza reservada de esta información me obliga a plantear, señor presidente, la pertinencia de continuar mi presentación en sesión reservada, cosa que solicito en este momento. Bien, de conformidad con lo solicitado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, se pasará a sesión secreta y se suspende la sesión pública. Bien, ya lo acaba de anunciar el titular del Poder Legislativo, Víctor Isla Rojas, ante el pedido hecho por el canciller de la República, Rafael Roncagliolo, de pasar a sesión reservada para dar detalles sobre la estrategia y política que aplicará su sector, o que aplica también su sector, ante la lucha contra el terrorismo y los grupos prosenderistas, conforme lo ha manifestado al inicio de su sesión el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. Es importante también señalar que, por supuesto, él ha manifestado esta posición no solo como titular del sector Relaciones Exteriores, sino también como parte del gobierno y del poder ejecutivo. Precisó durante el inicio de su intervención que el gobierno actual es claro en su lucha antiterrorista y también en las misiones diplomáticas que tiene el Perú en los diferentes países. Nosotros vamos a regresar cuando se reanude esta sesión de manera pública, toda vez que ya ha pasado a sesión secreta ante el pedido del canciller de la República, Rafael Roncagliolo, por tratarse de temas y de estrategias de lucha antiterrorista, como ya lo manifestamos durante esta transmisión. Bien, de esta manera nosotros finalizamos por el momento la transmisión desde
el balcón, desde las galerías aquí del hemiciclo del Parlamento Nacional, porque tenemos que abandonar esta sala para que continúe la sesión ya de manera secreta, y estaremos informándolos en cualquier momento cuando se reanude de manera pública. Pasamos entonces nosotros a que usted pueda disfrutar y continuar con nuestra programación y de las actividades parlamentarias que se realizan también el día de hoy aquí en el Congreso de la República.